the end. We came on, this is 1967 now. Frank listened to our first album and he went, I don't get it. Alice Cooper y Frank Zappa, dos nombres legendarios que redefinieron la música rock y ampliaron los límites de la creatividad. Alice Cooper debe gran parte de su éxito inicial a Frank Zappa, el genio musical y provocador que apostó por la incipiente banda, pero su relación no estuvo exenta de sorpresas y, como Alice reveló recientemente, de dificultades. Hoy, Alice Cooper ha dejado caer una revelación bomba sobre su época con Frank Zappa que ha dejado a los fans boquiabiertos. Si eres fan de Alice Cooper o de Frank Zappa, escribe en los comentarios un 1 para Alice o un 2 para Frank, nos encantaría ver a quién apoyas. Bien, empecemos. La influencia de Frank Zappa en el rock and roll. Imagínate esto. Frank Zappa estaba al frente de la revolución de la música rock que rompía todas las fronteras a finales de los años 60. Muchos consideraban a Zappa un pionero de la música por su brillantez, extravagancia y conducta inquebrantable. Aunque era brillante, el hombre tenía tendencia a alienar a sus amigos más cercanos y a su familia. Alice Cooper, conocido vocalista y uno de los primeros aprendices de Frank Zappa, ha hablado sobre el hombre que firmó el primer contrato discográfico de su banda y ha descrito una relación tumultuosa caracterizada por luchas de poder, discusiones y egos enfrentados. Frank Zappa dio a la banda de Alice Cooper su gran oportunidad cuando tenían problemas para ganar tracción. La relación entre Alice Cooper y Zappa. Zappa quería apoyar a la banda y creía en su estilo experimental, así que los fichó para su sello Straight Records en 1969. Al principio parecía encajar de maravilla. Zappa era el líder heterodoxo, y las acrobacias de shock rock de Cooper complementaban su visión salvaje, pero estaban reñidos. Cooper comprendió pronto que colaborar con Zappa exigiría ceder a sus exigencias debido a su conocido dominio. Su creatividad se vio reprimida por las altas expectativas de Zappa, que transformaba los proyectos de grupo en actuaciones en solitario. Cooper era un artista renegado que a menudo se sentía ignorado y menospreciado. La adoración mutua pronto dio paso al fastidio cuando el afán de Zappa por controlar la música empezó a dominarla. El historial de relaciones tumultuosas de Frank Zappa y su personalidad abrasiva a menudo oscurecían su imagen de genio musical. Zappa y los desacuerdos de otros artistas. Sus inquebrantables normas y su enfoque de liderazgo le hicieron enemistarse con muchos de sus conocidos del mundo de los negocios, además de sus problemas con las madres de la invención. Entre ellos se encontraban músicos tan conocidos como John Lennon, Yoko Ono, Captain Beefheart y el violinista de jazz Jean-Luc Ponty. La amistad entre Zappa y el capitán Beefheart Don Van Vliet es un ejemplo de colaboración creativa que salió mal. Los dos crecieron juntos en Lancaster, una pequeña comunidad del desierto de California, y desarrollaron un amor por el blues y la música experimental. Sin embargo, no tenían una buena relación de trabajo. Sus desacuerdos no tardaron en aflorar cuando Zappa aceptó hacer un duplicado de la máscara de trucha de Beefheart en 1969. Los cuidadosos métodos de fabricación de Zappa contrastaban a menudo con las acciones impulsivas de Beefheart. Aunque Zappa intentó dar cierta estructura al ambicioso y caótico disco, Beefheart sentía que Zappa era demasiado controlador y no valoraba su lado creativo. Según los músicos, Zappa les puso a prueba tanto física como mentalmente durante las sesiones de grabación, que fueron todo un reto. Según Beefheart, Zappa no les consideraba a él y a su banda como compañeros, sino como meras herramientas. A medida que crecía el resentimiento de Beefheart hacia la notoriedad e influencia de Zappa, su relación se deterioraba constantemente. Cuando Beefheart criticó públicamente a Zappa por ser manipulador y egocéntrico, Zappa respondió acusándole de ser poco fiable y difícil de trabajar con él. Antes de que Beefheart muriera en 2010, los dos hombres rompieron su otrora creativa colaboración por no disculparse. Al igual que sus turbulentas relaciones anteriores, los conflictos de Zappa con Yoko Ono y John Lennon no fueron diferentes. En 1971, Lennon y Ono debutaron con Zappa y los Mothers of Invention en el Fillmore East de Nueva York. La actuación, imprevista y salvaje, combinó el entusiasmo sin adulterar de Lennon con la estética vanguardista de Zappa. En el momento de la presentación, la asociación parecía revolucionaria, pero las cosas empezaron a torcerse. Se produjo una disputa a raíz de que Lennon y Ono excluyeran incorrectamente a Zappa de la OT Sometime en New York City. Peor aún, lograron socavar a Zappa como compositor original calificando su canción King Kong de Jamrag y alabando a Lennon y Ono. En reacción a lo que consideraba una falta de respeto y un robo, Zappa denunció duramente a Lennon y Ono, calificando el suceso de traición.
El desprecio de Zappa por el estilo vanguardista de Ono echó más leña al fuego. La acusó de limitar la creatividad y consideró absurdas sus aportaciones a la asociación. Los duros comentarios de Zappa y su negativa a trabajar con Lennon y Ono tensaron aún más su ya tensa relación, incluso con artistas del calibre de Lennon. La terquedad de Zappa quedó patente en este episodio. Debido a su personalidad exigente, Zappa también perdió el favor de Jean-Luc Ponty, un conocido violinista de jazz con el que trabajó a principios del siglo XIX y principios de la década de 1970. Conocido por su inventivo uso del violín eléctrico y su virtuosismo, Ponty se unió a la banda de Zappa cuando éste se estaba adentrando en un territorio musical más intrincado e influido por el jazz. Su colaboración parecía ideal al principio. Ponty daba nueva vitalidad a las complejas composiciones de Zappa. Sin embargo, la naturaleza dictatorial de Zappa y su obsesión por la perfección pronto causaron problemas. El estricto control de Zappa sobre la música irritaba a Ponty, que valoraba la individualidad creativa. La capacidad de Zappa para improvisar y ser creativo se veía gravemente limitada por su concentración en la transcripción nota a nota. Ponty dijo que Zappa trataba a sus socios más como empleados que como iguales en sus cada vez más acaloradas reuniones. Cuando Ponty abandonó el grupo para concentrarse en su carrera en solitario, la ruptura se hizo irreparable. Según Ponty, Zappa era una persona de talento con la que era difícil colaborar porque insistía en hacer las cosas a su manera. Zappa afirmaba que la salida de Ponty no era más que otro caso de colaboración que no satisfacía su insaciable deseo de control. Warner Brothers y el desacuerdo de Frank Zappa. Documentos. Algunos de los conflictos más dramáticos de la carrera de Frank Zappa fueron el resultado del choque de su ardiente individualismo y su inquebrantable visión artística con los estrictos procedimientos de la industria musical. Warner Brothers y él estaban enfrentados. Destacan los discos de los siglos XIX al XX. Lo que empezó como una asociación comercial se convirtió rápidamente en una feroz batalla por el poder, revelando el marcado contraste entre la visión creativa de Zappa y la maquinaria industrial de la industria musical. Zappa estaba particularmente molesto con Warner Brothers. Se entrometía constantemente. El enfoque experimental de Zappa anteponía la creatividad al éxito financiero, a pesar del deseo de la compañía de obtener grabaciones de éxito comercial. Estaba molesto porque Warner Brothers frecuentemente ponía sus grabaciones en espera. Estas dificultades parecían estar limitando la carrera de Zappa, teniendo en cuenta que era un artista extraordinario que creaba continuamente material rompedor. Cada día que pasaba sin que se pusiera nueva música a disposición del público era un insulto que Zappa no podía soportar. The Ladder Project, la ambiciosa idea de Zappa de 4 álbumes, que él consideraba una obra maestra, fue la gota que colmó el vaso en el conflicto entre 19 y 77. Warner Brothers, por su parte, desaprobó el primer lanzamiento del proyecto porque le preocupaba su alcance y escala. Zappa estaba indignado porque creía que la empresa había suprimido su originalidad y rebajado el tono de lo que podría haber sido un álbum revolucionario. Al denunciar públicamente a Warner Brothers como tiranos corporativos despóticos que daban prioridad al dinero sobre el arte, Zappa desencadenó una disputa polémica y pública. Warner Brothers, sin embargo, continuó, presentaron a Zappa como un artista decidido que desafiaba las convenciones de su género. Debido a su fuerte dependencia de las ventas y las listas de éxitos, la discográfica creía que las aspiraciones de Zappa de independencia artística eran inalcanzables. En su argumento se le presentaba como un pionero vacilante, lo que no hizo sino convertirle en una figura más polémica en este campo. Siguió una larga y tediosa lucha legal. Con una mentalidad de nunca rendirse, Zappa luchó sin descanso para recuperar su música. Además de retrasar varios proyectos, la batalla hizo mella en los recursos financieros y emocionales de Zappa. Quedar atrapado en la burocracia corporativa fue un golpe tremendo para alguien cuya existencia dependía de la inventiva. A pesar de estar gravemente desanimado por las heridas recibidas en el combate, Zappa mantuvo finalmente su integridad. Luchaba por preservar su espíritu creativo. Se trataba de una lucha de ideas más que de una mera disputa comercial. Zappa creía que, independientemente de las exigencias del éxito financiero, la música era un medio de expresión sin restricciones. Warner Brothers la consideraba un producto que necesitaba ser empaquetado y publicitado. Esta divergencia subyacente dificultó la reconciliación. La decisión de Zappa de abandonar la discográfica tuvo ventajas e inconvenientes. A pesar de perder la confianza en la empresa, pudo recuperar su libertad. El impacto de Warner Brothers en la carrera de Zappa fue considerable,
llegaron a apoyar su terquedad y su voluntad de hacer concesiones a cualquier precio. Sin embargo, pusieron de relieve el coste de su naturaleza inflexible, relaciones arruinadas y oportunidades perdidas. La lucha de Zappa por su autonomía artística era totalmente merecida, pero tuvo un coste que ni siquiera su fortaleza pudo evitar. Zappa se opuso al Parents Music Resource Center, PMRC, un grupo que pretendía controlar el contenido sexualmente explícito de la música, en los años 70 y 80. Aunque su estilo polémico le granjeó enemigos en las altas esferas, su airada declaración ante el Congreso le convirtió en un valiente defensor de la libertad creativa. Muchos artistas apoyaron a Zappa, mientras que otros que querían permanecer en el anonimato se sintieron desanimados por su franqueza. La vida personal y profesional de Zappa fue igualmente tumultuosa. Rara vez tenía tiempo para sus amigos y su familia debido a su compromiso inquebrantable con su trabajo. Sus hijos, entre los que se encuentran Basil y Moon Yunet Zappa, han descrito a un padre que fomentaba sus habilidades pero era emocionalmente distante, como resultado de su obsesión por el detalle. La vida familiar de Zappa era tan intensa como sus actuaciones musicales. Cuando Alice Cooper recuerda su época con Zappa, experimenta sentimientos encontrados. Reconoce la brillantez de Zappa y las oportunidades que propició, pero lamenta cómo la forma de ser de este hombre inhibió con frecuencia la creatividad. Cooper reconoce la delgada línea que separa la genialidad de la disfunción en la biografía de Zappa, que cuenta la historia de un tipo cuya creatividad llegó a expensas de la colaboración y la conexión. El legado de Frank Zappa está lleno de paradojas. Aunque fue un músico pionero, su actitud desafiante le llevó a menudo a distanciarse de la gente que le rodeaba. Era tan conflictivo como talentoso, como lo demuestran sus conflictos con rivales, conocidos de negocios e incluso de su propio campo. Las revelaciones de Alice Cooper ofrecen una imagen más rica y matizada de Zappa, cuya vida fue tan turbulenta como su música. Y es esencial examinar la trayectoria de estos hallazgos para comprenderlos mejor. Acompáñenos en esta retrospectiva. Lo primero es lo primero, Alice Cooper y su crecimiento personal. Antes de convertirse en una estrella del shock rock, Alice Cooper era un joven llamado Vincent Emanfania que tenía grandes aspiraciones y una fascinación por lo insólito. En Phoenix, Arizona, un grupo de músicos en busca de su nicho creó una banda llamada The Spatters. Más tarde cambiarían su nombre por Alice Cooper. La banda lo intentó con todas sus fuerzas, pero sus primeras canciones no calaron. Sin embargo, al abrazar el gore y la teatralidad, se hicieron un nombre y prepararon el terreno para una carrera que vive de la polémica y la innovación. Frank Zappa, un guía que fomentó la creatividad. Frank Zappa ya era conocido en el mundo de la música a finales del siglo XIX y principios de la década de 1960 como compositor y productor famoso por sus innovadores experimentos musicales y su mordaz crítica social. Zappa dirigía su propio sello discográfico, Straight Records, y era un experto en detectar talentos poco convencionales. Tenía oído para lo extraño, lo ridículo, lo revolucionario, como demostraría más tarde Alice Cooper. La conferencia importante. Las trayectorias profesionales de Zappa y Alice Cooper se cruzaron entre 1939 y 1969. Cooper y su banda luchaban por atraer a los fans tras trasladarse a Los Ángeles en busca de fama y fortuna. Su música de rock psicodélico y sus inquietantes efectos visuales dejaban al público más perplejo que cautivado. En busca de una oportunidad, Seth Gordon, un joven manager que aspiraba a convertirse en una gran estrella de la industria, quedó cautivado por el inusual sonido de la banda y sus extravagantes payasadas sobre el escenario. Gordon pensó que a Zappa le gustaría su sonido distintivo, así que los puso en su conocimiento. Ver a Frank Zappa para una audición. Cooper describe el ensayo en la casa de Zappa en Laurel Canyon como una experiencia extraña. El excéntrico Zappa dijo a la banda que se reuniera a las 7 en punto. Los músicos creyeron que Zappa se refería a las 7 p.m., pero en realidad quería decir 7 a.m., a primera hora de la mañana. Encontraron a Zappa en Albornoz, dispuesto a escuchar sus ideas. Desplegaron su material más extremo, con todo el atrezo y la teatralidad necesarios. Después de algunos temas, Zappa dijo, no lo entiendo, pero me encanta, y los firmó con Straight Records de inmediato. En la época de Bonitos para ti, Zappa produjo el álbum de debut de Alice Cooper, Credits for You, que se publicó entre 19 y 1969. El álbum, un batiburrillo de rock psicodélico y experimental, reflejaba la influencia de Zappa, así como la inventiva desenfrenada de la banda. Sin embargo,
Tanto los críticos como los fans quedaron perplejos por el tono distintivo del álbum. Los fans a menudo reaccionaban mal a las interpretaciones teatrales de la banda, y no funcionó bien en las listas de éxitos. A pesar del escaso éxito económico de la banda, Zappa se mantuvo fiel a sus convicciones. Su consejo, que le sería útil en el futuro, era respetar su audacia y sobrepasar los límites. La experiencia de grabar con Zappa nunca ha sido comparable. Cooper recuerda cómo animó a la banda a ser más improvisada al considerar el enfoque de producción poco convencional de Zappa. La insistencia de Zappa en las tomas en directo y sin cortes enseñó a la banda que la energía pura era más importante que la precisión perfecta. Aunque al principio la banda se opuso a los métodos poco ortodoxos de Zappa, ahora afirman que les sirvió de impulso para desarrollar su propio sonido. Alrededor de esta época, las actuaciones de Alice Cooper empezaron a desarrollar su personalidad escénica. Cooper experimentó con extrañas piezas escénicas e historias. Inspirado por la audaz perspectiva de Zappa, las actuaciones de la banda se convirtieron en un espectáculo impresionante, con ejecuciones simuladas y teatros sangrientos. Aunque estas primeras actuaciones a menudo molestaban al público, sentaron las bases para el fenómeno del shock rock que más tarde les catapultaría a la fama. Zappa le enseñó la importancia de ser uno mismo. Según Alice Cooper, bajo la dirección de Zappa, Cooper desarrolló su personalidad teatral siendo más seguro de sí mismo y audaz. A medida que las payasadas teatrales de Cooper se volvían más horripilantes, guillotinas, serpientes y narraciones espantosas, el público no podía evitar fijarse en él. Zappa enseñó a Cooper varias cosas, la principal de ellas la capacidad de mantener su personalidad teatral por sí mismo. La capacidad de Zappa para encontrar un equilibrio entre creatividad y negocio influyó en Cooper. Esta visión permitió a Dan Sinfonia mantener el control sobre su carrera mientras el personaje de Alice Cooper podía prosperar. Cuando se trata de creatividad, asociaciones y conflictos. A pesar de que Zappa influyó notablemente en Alice Cooper, hubo ocasiones en las que ambos experimentaron conflictos creativos. Hubo momentos en los que la inclinación de Zappa por composiciones complejas y experimentales y la preferencia de Cooper por melodías de rock más directas entraron en conflicto. Gracias a que seguían respetándose mutuamente a pesar de sus diferencias de opinión, los artistas pudieron adquirir conocimientos a partir de las perspectivas del otro. A lo largo del siglo XIX y en la década de 1970, el renombre de Alice Cooper empezó a crecer. No fue hasta la publicación del álbum Love to Death, en 1971, cuando el grupo consiguió abrirse paso entre las masas. Ametin y Schools Out son dos de los éxitos de Alice Cooper que han consolidado su imagen de artista de rock de choque. Al mismo tiempo, Zappa siguió distinguiéndose como innovador al cuestionar el pensamiento tradicional en los ámbitos de la música y el humor. Esto se realizó durante el mismo periodo de tiempo, incluso después de que la colaboración empresarial entre Zappa y Cooper llegara a su fin. Zappa siguió apoyando los esfuerzos artísticos de Cooper. Cuando ambos estaban presentes en actos de la industria, se cruzaban y hablaban del tiempo que habían pasado trabajando juntos. El prematuro fallecimiento de Zappa en 1993 fue un trágico suceso que supuso una importante pérdida para el mundo de la música. Al pensar en el tiempo que habían pasado juntos, Cooper reconoció a Zappa como un pionero en el campo de la innovación y una figura fundamental en su propio desarrollo profesional. En el contexto de las entrevistas, Cooper ha expresado con frecuencia su admiración por Zappa, afirmando que la actitud alocada característica de su música está influenciada por Zappa. La verdad que revelará. En el contexto de una entrevista, Cooper reveló recientemente una faceta hasta ahora desconocida de su relación con Zappa, según lo que compartió. Además de ser un mentor, también había sido un calmante para Cooper cuando las cosas se ponían difíciles. Zappa se mantuvo inquebrantable en su apoyo a la banda, recordándoles que los errores de concepto son una característica de la verdadera expresión artística. Esto fue en respuesta a las críticas vertidas contra la banda por sus controvertidas actuaciones en directo. Cooper reveló además que la influencia de Zappa se extendía más allá del ámbito de la música. Cooper llegó a la conclusión de que tenía que tomar las riendas de su carrera y asegurarse de que su visión no se rompiera bajo ninguna circunstancia tras comprobar el compromiso de Zappa por mantener la integridad artística. Esta información sorprendió a muchos entusiastas, ya que creían que la asociación de Zappa con Cooper había llegado a su fin con los primeros trabajos que habían realizado juntos. Algunas reflexiones y perspectivas para las generaciones futuras. Es posible que la historia de Alice Cooper y Frank Zappa enseñe mucho a los artistas más motivados. Demuestran, a través de sus esfuerzos de colaboración,
lo importante que es ser uno mismo. Buscar un guía que confíe en tus capacidades y estar dispuesto a asumir riesgos. Buenos ejemplos de las habilidades que son importantes para prosperar en una industria competitiva son la voluntad de Cooper de mantenerse fiel a su visión y la de Zappa de apoyar a talentos poco convencionales. Ambos ejemplos son excepcionales. La relación entre ellos actúa como fuente de motivación para los fans de ambos cantantes. Es una prueba de que la tutoría puede tener una influencia transformadora en la vida de las personas y de que las asociaciones creativas duran mucho tiempo. Ahora resulta evidente que Frank Zappa tuvo un efecto significativo en la carrera de Alice Cooper. Fue la fe de Zappa en la banda poco convencional de Alice Cooper lo que sentó las bases de una actuación de rock que acabó haciéndose famosa. El hecho de que Cooper esté dispuesto a comprometerse con lo peculiar y controvertido es directamente atribuible al apoyo que recibió de Zappa. La información adicional que Cooper ha descubierto sobre Zappa arroja más luz sobre su conexión y demuestra lo unidos que estaban el uno al otro. Esta narración muestra el potencial transformador de la tutoría, así como el impacto que un artista visionario puede tener en la persona a la que tutela. La confianza que Zappa tenía en la creación ininterrumpida es algo que Cooper menciona con mucha frecuencia al analizar la influencia que tuvo Zappa. La capacidad de Cooper para pensar de forma imaginativa se inspiraba en la habilidad de Zappa para sacudir las cosas y crear música que no pudiera dividirse en ninguna categoría determinada. Este concepto repercute en todas las facetas de la carrera de Cooper, desde sus composiciones musicales hasta sus actuaciones sobre el escenario, y todo lo demás. Por fin se nos presenta una historia del rock que realmente nos asombra. Los sinceros comentarios de Alice Cooper sobre Frank Zappa sirven para llamar nuestra atención sobre la razón por la que estos titanes siguen ejerciendo un efecto significativo en la historia de la música. Pero ha llegado el momento de que hagas oír tu voz. ¿Te sorprendieron las revelaciones de Alice Cooper sobre Frank Zappa? ¿Cuál de estas dos leyendas crees que tuvo un mayor impacto en la música rock? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias exclusivas sobre tus artistas favoritos.